Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablarles un poco sobre el equilibrio líquido-líquido y nos integra bueno, estamos integrados por Infante Sánchez Luz Valeria, Fernández Navarro María Guadalupe, Ruedas Ramírez Joana y su servidor López Díaz Carlos Josué. Esta es nuestra pequeña tabla de contenidos en la cual pues es un pequeño resumen sobre lo que se va a tratar la presentación del día de hoy, en la cual como primera parte vamos a dar una breve introducción al tipo de equilibrio, que en este caso pues es el líquido-líquido, así como dentro de este mismo vamos a ver las expresiones principales y vamos a explicar un poco sobre sus diagramas de fase. Posteriormente vamos a presentar el artículo que se nos proporcionó, en el cual vamos a abordar los subtemas de sistemas poliméricos bifásicos, sistemas micelares bifásicos, sistemas micelares reversos y las futuras tendencias. Y bueno, como primer paso vamos a dar la introducción, como había comentado, al equilibrio líquido-líquido. Y bueno, nosotros vamos a tener este equilibrio cuando tengamos una mezcla en diferentes proporciones a ciertas condiciones de temperatura y presión, en la cual, bueno, se produzcan fases líquidas en la que se encuentren a diferente concentración y que estén en equilibrio. Ahí es cuando nosotros vamos a obtener este tipo de equilibrio líquido-líquido. En el equilibrio líquido-líquido nosotros podemos definir como la fugacidad de nuestra especie 1 igual a nuestra fugacidad de nuestra especie 2. Y luego si nosotros introducimos nuestros coeficientes de actividad, nuestra expresión quedaría de la forma que nuestra concentración de nuestra especie 1 por nuestra gamma de la especie 1 por nuestra fugacidad de la especie 1 va a ser igual a nuestra concentración, bueno, X1 de la especie 2 por nuestra gamma de la especie 2 por nuestra fugacidad de la especie 2. Ahora, como hemos definido anteriormente que, pues bueno, la fugacidad de la especie 1 va a ser igual a la fugacidad de la especie 2, podemos eliminarlas y de esta forma pues nos va a quedar el sistema de la forma que está aquí, en la cual sería que nuestra X1 de la especie 1 por nuestra gamma 1 de la especie 1 es igual a nuestra X1 de nuestra especie 2 por nuestra gamma 1 de la especie 2. Y bueno, pues nosotros vamos a tener que nuestros coeficientes de actividad se van a derivar de nuestra función de Gibbs entre el RT y en el que podemos tener para un sistema líquido n especies químicas de la siguiente forma, que nuestra gamma 1 va a ser igual, de la especie 1 va a ser igual a la gamma 1 por X1 de la especie 1 por X2 de la especie 2, así hasta tener n-1 especies a una temperatura y una presión igual. De misma forma se va a definir para nuestra especie 2, en la cual lo único que van a cambiar pues van a ser las especies que vamos a presentar en esta parte, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que de acuerdo a nuestra regla de fases, vamos a necesitar siempre conocer n especies. Entonces, por eso es que sería de esta forma, ya que vamos a tener dos fases y pues bueno, sería pues 2 menos 2 más 2, pues se van a eliminar y nos va a quedar aquí de esta forma. Y bueno, ahora voy a explicarles un poco sobre las curvas, bueno, las diagramas de fase, perdón, en los cuales pues nosotros vamos a obtener tres tipos de diagramas. El primero es el de curvas binodales. Van a definir una pequeña isla que va a representar la composición de las fases coexistentes, en la cual pues podemos ver aquí una especie A y la especie B, en la cual esta parte de aquí en medio va a ser van a encontrarse nuestras dos fases líquidas. Aquí podemos observar cómo hay un punto máximo y un punto mínimo, en los cuales van a ser puntos críticos. En estos puntos críticos, pues bueno, van a ser nuestras temperaturas críticas. Entonces, esta sería nuestra primera. Luego, para nuestra mezclas B, que sería el segundo tipo, es en el que vamos a intersectar únicamente en nuestra temperatura de congelación. Es decir, que bueno, toda esta parte de aquí bajo la curva va a ser en donde van a coexistir ambas fases líquidas. Y en esta parte de aquí, que sería el punto crítico, sería de donde sería mayor temperatura. Por último, tenemos también las mezclas C, las cuales van a intersectar la temperatura del punto burbuja. Estos van a ser básicamente al revés. Vamos a tener una temperatura crítica baja y nuestras dos especies van a coexistir en esta parte de aquí. Ahora,
la expresión de un parámetro que predice el equilibrio líquido-líquido es nuestra expresión más sencilla y se considera de forma simétrica. Esto pues debido a que vamos a tener pues la misma constante A para x1 y para x2. Es por eso que se define de esta forma, que nuestra Gibbs es igual, entre RT es igual a nuestra constante A por x1 por x2. Cabe destacar que, bueno, nosotros esta constante, bueno, ¿cómo se llama? Esta expresión va a definir a un muy poco, ¿cómo decirlo? Muy pocas condiciones de nuestro equilibrio líquido-líquido. Mientras menos parámetros tengamos o mientras menos constantes se tengan, vamos a poder modelar un menor número de equilibrios o funciones para un sistema. Entonces, bueno, ya que dejé un poco claro esa parte, sabemos que nosotros podemos definir que nuestro logaritmo de gamma 1 va a ser igual a por x2 al cuadrado. Y bueno, pues sabemos que x2 es 1 menos x1, entonces hacemos esa pequeña sustitución. Y nuestro logaritmo de gamma 2 va a ser igual a la constante a por x1 al cuadrado. Luego, ya que tenemos eso, recordamos las ecuaciones en las cuales pues nuestro logaritmo de gamma 1 de la especie 1 por nuestra gamma 2, por nuestra gamma 1 de la especie 2 es igual al logaritmo de pues nuestras x por x de gamma, nuestra x1 de la especie 2 y nuestra x1 de la especie 1. Y que, bueno, esta expresión se puede redefinir de esta forma. Ahora, ya que tenemos eso, pues nosotros podemos sustituir de forma que nos quede que nuestra constante a va a multiplicar a 1 menos x1 de la especie 1 al cuadrado menos 1 menos x1 de la especie 2 al cuadrado, y que eso va a ser igual al logaritmo de nuestra x1 de la especie b y nuestra x1 de la especie a, o de la especie 1 y 2, perdón. Y bueno, pues si aplicamos de nuevo esta parte de aquí a acá, pues nos va a quedar de esta misma forma, para la que pues nosotros podemos definir que nuestra x1 de nuestra especie b es igual a 1 menos x1 de nuestra especie alfa. Entonces, simplificando un poco esta ecuación de aquí, pues obtenemos esta de acá, que sería nuestra a menos 2 veces x1 va a ser igual a 1 menos, bueno, va a ser igual al logaritmo natural de 1 menos x1 entre x1. Ahora, el libro que utilizamos para sacar todas estas ecuaciones fue el Smith. Y en el Smith se nos proporcionan unos valores de A para ciertas constantes de A, bueno, para ciertas constantes x1 que podemos obtener, como podemos ver aquí. Entonces, esto sería bastante más sencillo si es que en algún momento nos encontramos alguna x que ya esté definida aquí, porque pues nada más tendríamos que venir y sustituir para poder realizar los cálculos. Bueno, ahora hablaré de los sistemas bifásicos poliméricos acuosos. Inicialmente, el microbiólogo holandés Martinus Willem, el que se ve en la pantalla, reveló que la formación de sistemas poliméricos acuosos de dos fases o bifásicos, compuestos de agar, gelatina y agua, tienden a separarse en un cierto intervalo de concentración. Al separarse, la fase superior era rica en gelatina y la fase superior era rica en agar. Después se demostró que este efecto ocurría en la mayoría de las soluciones que contienen dos polímeros que se separan en dos fases coexistentes, ya que dichas fases ofrecen diferentes entornos, tanto físicos como químicos, que provoca que ciertas biomoléculas se lleven más hacia una fase que a otra. Años después, esta misma idea de la separación de fases volvió a introducirse, pero esta vez en soluciones de polietilenglicol con soluciones electrolíticas de fosfato o sulfato. Una observación importante en estos ensayos fue que las biomoléculas se distribuían de manera desigual entre las fases, debido a que la mayor parte del sistema estaba basado en agua. Con esta nueva información se sugirió emplear sistemas de sal con polietilenglicol para así ofrecer un ambiente suave para células, orgánulos y proteínas biológicamente activas.
Estos hallazgos permitieron desarrollar sistemas acuosos con cualidades mejoradas para hacer más factible la preconcentración, extracción y purificación de materiales. Las ventajas que presenta una extracción líquido-líquido son su eficiencia, versatilidad y bajo costo. Y uno de los puntos que convierte este proceso en uno de bajo costo es que recicla todos sus componentes y también lo hace más amigable con el medio ambiente. A lo que me refiero con que recicla sus componentes es que cuando la biomolécula se encuentra en la fase superior, es posible recuperar el polímero induciendo a la formación de una nueva fase. Generalmente, los sistemas poliméricos acuosos bifásicos se basan en una composición polímero-electrolitos, pero se tienen los siguientes 4 grupos principales. El primer grupo comprende los copolímeros no iónicos, tales como polietilenglicol, dextrano, polietilenglicol, alcohol polivinílico, entre otros. El segundo grupo contiene un polielectrolito y un polímero no iónico, como sulfato de sodio dextrano, polipropilenglicol o carboximetilcelulosa de sodio con metilcelulosa. El tercer grupo está formado por 2 electrolitos, como sulfato de sodio dextrano, carboximetil dextrano de sodio. Y finalmente, el cuarto grupo, el polímero no iónico y compuestos de bajo peso molecular, y este es el más vasto, y algunos de ellos son el polipropilenglicol, fosfato de potasio, y el polipropilenglicol, glucosa. Los sistemas que contienen dextrano suelen presentar una fase inferior compuesta principalmente por el dextrano, mientras que la fase superior se compone del otro polímero. Es importante mencionar que ambas fases contendrán una pequeña cantidad de cada componente del sistema y esto se debe al equilibrio de fases que se alcanza. La curva de coexistencia o binodal es fundamentalmente... Oye, ¿le puedes regresar poquito? La curva de coexistencia o binodal es fundamental para el estudio de sistemas acuosos bifásicos. Esta representa el límite que separa la región de una fase de la región de 2 fases en un diagrama apropiado. También nos proporciona información importante sobre el sistema, como la composición de cada fase y la línea de unión a una concentración de polímero o sal. Para obtener el diagrama de fases, la metodología empleada es adicionar de uno de los compuestos del sistema pequeñas alicuotas de volumen y concentración conocidas hasta alcanzar la separación de fases. El comportamiento de una proteína que se encuentra en un sistema acuoso de 2 fases se puede cuantificar en términos del coeficiente de partición de la proteína. Este se usa a menudo para evaluar la extensión de la separación de las biomoléculas en estos sistemas. Es decir, entre más alto sea el valor de K, más alta será la eficacia de partición del sistema para la biomolécula de interés. Las interacciones de carga superficial con los iones en solución es un parámetro que afecta directamente a la solubilidad de proteínas y biomoléculas. Entre más alejada esté la composición del sistema de la curva de coexistencia, mayor efecto de salificación tendrá y reducirá la solubilidad de moléculas. De igual modo, el peso molecular influye a que la biomolécula se dirija a la fase salina por mecanismos de exclusión molecular. Y esta técnica para extraer biomoléculas de interés presenta el beneficio de que las fases que los componen son compatibles con casi todas las proteínas conocidas y que gracias a la ausencia de fase sólida, solo toma unos segundos que el sistema alcance el equilibrio. En el grupo de investigación de los autores se aprovecharon las características del polipropilenglicol con sal para la extracción de varias biomoléculas. En una primera investigación se estudió la partición de la silanasa, que es una enzima que se degrada el polisacárido lineal 1,4-silano en silosa, descomponiendo así las hemicelulosas que componen
principalmente la pared celular de las plantas. Primero, utilizaron un modelo estadístico para identificar los factores clave que rigen la partición de la silanasa y así decidir cuáles serían las condiciones óptimas para obtener el objetivo de extracción. Ellos se basaron en estudios previamente realizados de otros autores para obtener las condiciones y con ellos se obtuvo y se comprobó el valor de K, que con las condiciones de otros autores daba un valor de 5.25 y con el modelo que ellos emplearon les dio de 5.89. Otras enzimas estudiadas fueron la glucosa 6-fosfato y la hexoquinasa, ambas muy importantes en estudios bioquímicos y médicos. Ellos realizaron la investigación de cómo el pH puede influir en la estabilidad y el comportamiento del valor de K. Los resultados obtenidos mostraron que cuando el pH se aumentaba de 5.0 a 8.8, K incrementó 26 veces. En otro ensayo, en un sistema de polietilenglicol fosfato, aumentaron el pH de 3.8 a 8.8 y K aumentó 13 veces, lo que los llevó a la conclusión de que el coeficiente de partición en ambas enzimas se ve altamente favorecidos por un pH más alto. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa formó parte de un estudio más reciente en el que, usando un medio de polietilenglicol fosfato, usando como fuente de la enzima de un medio preparado de levadura de panadería comercial. Primero, investigaron los efectos de la masa molar del polietilenglicol sobre la partición de la enzima, de la homogeneización y del equilibrio del sistema. Posteriormente, se midieron los parámetros cinéticos y termodinámicos, que mostraron una purificación parcial de esta enzima en ATPPS, compuesto por 17.5% de polietilenglicol 400 y 15% de fosfato. Arrojó un valor de recuperación enzimática de 97.7% y un factor de purificación 2.28 veces mayor que en el homogeneizado celular, llevando así la prepurificación enzimática, separando algunos contaminantes con el método de extracción líquido-líquido en ATPPS. Otra biomolécula investigada es la toxina alfa-clostridium de Perinfinges. Esta fosfolipasa C desempeña el papel de patogénesis en varias enfermedades como la enfermedad de Crohn en humanos y la enteritis en animales domésticos. Para este trabajo se emplearon diseños secuenciales de media fracción para estudiar la partición de la toxina en un sistema acuoso de PEG-fosfato. Recientemente se empleó polietilenglicol citrato ATPPS para eliminar las proteasas de un caldo de fermentación de Clostridium perfringens. Para planificar los ensayos se investigaron 3 diseños experimentales para los cuales se seleccionaron como variables independientes la masa molar y concentración de polietilenglicol, la concentración de citrato y el pH, mientras que el factor de purificación, el coeficiente de reparto y la actividad del rendimiento se seleccionaron como respuestas. El factor de purificación de las proteasas aumentó en la fase superior con el aumento de la masa molar de polietilenglicol y la disminución de la concentración de citrato, mientras que el coeficiente de repartición, K, siguió una tendencia completamente opuesta. Como continuación natural del trabajo, se desarrolló la reducción de la toxicidad de Clostridium perfringens en caldos de fermentación. Y ahora, finalmente, se investigó la bromelina, que es un complejo enzimático obtenido de la piña, Aranas cosmosus, frutos y tallo, mediante termoseparación utilizando un bloque de polióxido de etileno y polióxido de propileno. Se evaluaron soluciones acuosas de copolímeros en triblock con diferentes porcentajes y diferentes masas molares. La investigación de las soluciones de copolímero a diferentes valores de pH
y concentraciones de tampón, los resultados mostraron que todos los factores estudiados influyeron en la partición enzimática. Las mejores condiciones del copolímero fueron del 10% en la masa molar y una temperatura de 25 centígrados. Se obtuvo así una recuperación de la actividad enzimática alrededor del 79.5%, un factor de purificación alrededor de 1.25 y un coeficiente de partición de actividad alrededor de 1.4. Ahora, por lo general, los ligandos bioespecíficos se acoplan covalentemente a un polímero formador de una fase, más a menudo a polietilenglicol, que fue el que más mencioné, y se acumularán en la fase objetivo. Se utilizaron algunos ligandos libres sin acoplamiento al polímero formador de fase en el reparto por afinidad de las enzimas ATP-PS, evitando la preparación de conjugados ligando-polímero. Para lograr así una separación y purificación más efectivas, la integración del reparto de dos fases acuosas por afinidad con otras técnicas es una mejor opción. Bueno, ahora vamos a continuar con los sistemas micelares acuosos bifásicos, que se encuentran también en el equilibrio líquido-líquido. Y pues bueno, este tipo de sistemas micelares acuosos de dos fases se han usado ampliamente y con éxito en la extracción y purificación de biomoléculas, como pueden ser proteínas, virus, antibióticos, puede hacerse la extracción de proteínas diana de cultivo de microorganismos no aclarados, se utilizan también para la separación de proteínas a gran escala, ADN, ácidos nucleicos, y además también para solubilización optimizada de la membrana. Bueno, una solución acuosa de tensioactivos no iónicos de polióxido de etileno, tales como el óxido de N-desiltetraetileno, que se representa con la fórmula series E4, y otro que podría ser el etoxilato de octifenol, que se conoce como tritón X114. Por ejemplo, experimentan separaciones de fases macroscópicas al aumentar la temperatura. Aquí se muestra una ilustración esquemática de la separación de fases en el sistema micelar, específicamente para N-desil tetraetileno, CIS4, al aumentar su temperatura. La solución micelar tiene una sola fase a bajas temperaturas y se separa con un aumento de temperatura en una fase superior rica en micelas y una fase inferior pobre en micelas. La concentración del tensioactivo en cada fase excede su valor crítico de concentración de micelas, que es una concentración umbral por debajo de la cual las moléculas de tensioactivo se dispersan como monómeros y por encima de la cual forman predominantemente micelas que están presentes en ambas fases. Sin embargo, las micelas en la fase concentrada suelen ser más grandes y más abundantes que las de la fase diluida. Esta diferencia entre los ambientes físico-químicos en la fase rica y en la pobre en micelas es la base de una separación efectiva y hace que los sistemas micelares acuosos de dos fases sea un método conveniente y potencialmente útil para la separación, purificación y concentración de biomateriales. Bueno, este fenómeno de separación de fases puede estar representado por una curva en forma de campana denominada curva de coexistencia, que como podemos ver presenta concavidad, en este caso hacia abajo,
pero también puede ser hacia arriba dependiendo si la separación de fases es inducida por aumento o por disminución de temperatura. Por ejemplo, la imagen representa la curva de coexistencia determinada experimentalmente de N-desiltetraetileno. Bueno, la región que se encuentra dentro de la curva es la región de dos fases, que presenta las condiciones bajo las cuales la solución micelar se separa en dos fases macroscópicas. La región fuera de la curva es la región de una fase, que representa las condiciones bajo las cuales la solución micelar es una sola fase homogénea. La línea punteada representa una línea de unión correspondiente a 19 grados centígrados, entonces se interpreta, bueno, podemos decir que a una temperatura de 19.5 grados, una solución micelar de N-desiltetraetileno que tenga cualquier concentración a lo largo de la línea de unión se separa en fases. En las fases superior e inferior, que tienen concentraciones de 5.8% y 0.6% en peso respectivamente. Bueno, se han hecho distintos experimentos. Por ejemplo, Bordier aplicó por primera vez la extracción del punto de enturbamiento para la separación de proteínas unida a la membrana utilizando el tritón X14, y este autor demostró que las proteínas hidrófilas, como por ejemplo podría ser el citocromo C, se dividen preferentemente en la fase pobre en micelas, mientras que las proteínas hidrófobas pues se dividen preferentemente en la fase rica en micelas. Bueno, en base al trabajo de este autor, pues se ha estudiado la purificación y extracción de otras biomoléculas, específicamente hidrófobas, como podría ser el piruvato oxidasa o la colesterol oxidasa. Otro autor también llamado Liu presentó otros datos experimentales extensos sobre el comportamiento de partición de varias proteínas solubles en agua de varios tamaños. A partir de eso, pues estudió la participación de varias proteínas solubles en agua en sistemas micelares bifásicos, formada por tensioactivos no iónicos, y así se reconocieron por primera vez las moléculas en este tipo de sistemas basadas en diferencias de tamaño. Pues con todo esto podemos decir en teoría que el reparto de las proteínas va a estar gobernado principalmente por interacciones ya sea repulsivas, estéricas, de volumen, excluido entre las proteínas hidrófilas globulares y las micelas cilíndricas no cargadas, que pues conducen a las proteínas preferentemente a la fase pobre en micelas. Bueno, la partición de estas biomoléculas también se puede hacer, puede hacerse más selectiva utilizando micelas mixtas, que estas van a consistir en tensioactivos agrupados o ligandos de afinidad de tipo tensioactivo, mezclados con tensioactivos no iónicos. Bueno, los tensioactivos cargados, o también conocidos como tensioactivos catiónicos, aunque es bien sabido que los tensioactivos catiónicos pueden unirse a proteínas e inducir su
desnaturalización, pues se ha demostrado que este efecto depende del tipo y la concentración del tensioactivo iónico. La cantidad de tensioactivo iónico añadido debe ser lo suficientemente alta para inducir un cambio significativo en el comportamiento de la partición de la proteína, pero también debe ser lo suficientemente baja para evitar la desnaturalización severa de la proteína. Se hizo un experimento, o se han hecho experimentos donde se han mezclado entre sí soluciones acuosas de tensioactivo cargadas de manera opuesta en determinadas condiciones, y a menudo pues se observaron separaciones de fase espontánea, y este tipo de sistema acuoso de dos fases se ha sugerido para la separación extractiva de biomateriales como proteínas o compuestos de porfirina o compuestos orgánicos como colorantes. La adición, bueno, existe otro tipo de adición que serían las sales, y la adición de este componente puede resultar en una modificación de las interacciones intramicelares e intermicelares. Podemos decir que la presencia de sales en sistemas acuosos de dos fases puede influir en esta partición de proteínas, y entonces la adición de sales puede ser incluso a concentraciones milimolares, pueden influir en la partición de moléculas cargadas eléctricamente. También podemos decir que aunque las sales se distribuyen casi uniformemente entre las fases, existen pequeñas pero muy significativas diferencias en los coeficientes de partición de iones, creando así una diferencial en el potencial eléctrico entre las fases, que pues puede dirigir la partición de la molécula biológica cargada. En consecuencia de todo esto, puede existir una diferencia de potencial electrostática significativa dependiendo de la sal que se vaya a usar para gobernar la electroneutralidad. Otra opción para optimizar la purificación de biomoléculas en este tipo de sistemas es el uso de interacciones de afinidad. A grandes rasgos puedo decir que esta es una opción más conveniente y mucho mejorada, que puede, bueno, las contrapartes del polímero Este tipo de interacción puede ser una opción más conveniente en extracciones con afinidad mejorada que sus contrapartes de polímero, porque los ligandos podrían incorporarse en el lugar por autoensamblaje micelar, eliminando así la necesidad de otro tipo de síntesis químicas que sean mucho más costosas y que pues consumen mucho tiempo. Sin embargo, podemos decir que este tipo de más bien que ha habido relativamente pocos intentos de aplicar este tipo de interacción para realizar bioseparaciones en los procesos de sistemas micelares acuosos bifásicos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de otra manera de extracción líquido-líquido que podemos realizar utilizando surfactantes. Siguiente, por favor. Bueno,
Este método es a base de sistemas micelares invertidos. Las micelas invertidas, que también son conocidas como microemulsiones de agua en aceite, son agregados de moléculas tensioactivas o tensoactivas formadas en disolventes orgánicos. Como podemos ver en la imagen, van a consistir en un núcleo interno polar y una capa interna hecha de la cabeza hidrofílica del surfactante. Y bueno, esto en sí es una dispersión isotrópica que es termodinámicamente estable de dos líquidos que constan de microdominios de uno o de ambos líquidos y son estabilizados por una película interfacial de moléculas tensioactivas. Y bueno, algunas proteínas pueden ser solubilizadas en este tipo de núcleos polares y por lo tanto en el disolvente. Y lo importante de esto es que puede ocurrir sin que ocurra la desnaturalización de la proteína. Y bueno, este tipo de extracción por micelas invertidas, sí, déjala ahí en esa. Puede ocurrir de dos maneras, que una se refiere al procedimiento que consiste en una sola etapa. En este se lleva a cabo un solo paso que es de extracción y en este los contaminantes van a ser transferidos de una solución acuosa a otra fase orgánica micelar inversa, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Y esto nos va a conducir a purificar las biomoléculas diana, pues sí, las de nuestro interés. Y en cambio, el procedimiento que se realiza en dos fases, que es el que podríamos ver en la imagen de la derecha, va a ser compuesto por, primero, un paso de extracción preliminar y después en este se va a transferir la proteína, no los contaminantes como sucedía en el de una sola etapa, sino la proteína de una solución acuosa a una fase micelar inversa y después va a ocurrir otro paso de reextracción, como si lo estuviéramos haciendo al revés, mediante el cual esta vez las biomoléculas se van a liberar de las micelas invertidas y se van a recuperar, pero ahora en una nueva fase acuosa. En el primer caso, como puede ser un poco obvio, el que se lleva a cabo en una sola etapa, pues es una purificación mucho más simple y también resulta pues más barata. Este tipo de sistemas, en la anterior, porfa. Pues aquí vamos a encontrar tres lugares donde las biomoléculas van a poder estar presentes, ya sea en la fase acuosa, pues en nuestro lugar de agua, en la interfaz o en la fase orgánica. Y bueno, su formación va a poder ocurrir en dos formas principales, que uno va a ser el proceso de asociación directo, que es el que vemos en el primer renglón, donde tenemos que N monómero se va a convertir en N monómeros. Este va a ser un paso directo. Y en el segundo caso, su formación puede ocurrir por un proceso de agregación secuencial, que se podría ver como si la primera la vería yo que se fueran conglomerando monómeros y en la segunda que fuera por crecimiento, en la que primero tenemos un monómero y después un dímero y después un trímero hasta llegar a N monómeros también. Y aquí el valor de N nos está representando el número de moléculas de tensioactivo en agregados. Esto también es llamado el número de agregación y depende de la concentración de agua que exista en nuestro sistema de micela inversa. Siguiente. La otra, por favor. Y bueno, encontramos algunos modelos para moléculas nanoencapsuladas. La primera que vemos es modelo de capa de agua, la segunda que tiene por nombre ajuste inducido y la tercera modelo de tamaño fijo. En el modelo de capa de agua se considera que hay algún aumento en el tamaño de la micela en este proceso de encapsulación de las moléculas. Y bueno, en el caso del modelo de ajuste inducido,
se establece que la micela inversa se va a agrandar solamente cuando las dimensiones son menores que las de las moléculas a las que va pues, a encapsular. Mientras que el modelo del tamaño fijo considera que la nanoencapsulación va a ocurrir cuando la micela tiene un tamaño correspondiente al de la molécula que va a encapsular. En esta pues no se tendría que adaptar porque prácticamente estarían del mismo tamaño y sería capaz de adoptarla dentro de él. Y bueno, a pesar de que los resultados experimentales afirman en gran mayoría que el modelo de tamaño fijo es válido, hay muchos autores que apoyan el modelo de ajuste inducido. Siguiente, porfa. Y bueno, ahora vamos a hablar de un parámetro bueno, este parámetro nos va a expresar la cantidad de agua que hay presente en sistemas micelares invertidos. Nos va a indicar la estructura y el tamaño de las micelas invertidas y el número de moléculas de tensioactivo por estructura. Este va a depender de varias características en las que pues incluye el tamaño de la enzima y bueno, porque la disponibilidad de espacio para poder abarcar la biomolécula va a influir en la conformación interior de las micelas. Y bueno, puede depender también de la concentración de la biomolécula. En cuanto tengamos una mayor concentración, va a ser un mayor valor para este coeficiente para lograr una máxima encapsulación. Siguiente, por favor. Y bueno, hay distintos factores que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el pH de la solución se sabe que afectará la solubilización de una proteína. Y pues la manera en que haría esto sería principalmente modificando la estructura de la carga que hay en la superficie de la biomolécula. Y con determinado incremento de pH, la proteína se va a volver menos cargada positivamente hasta que se alcance su punto isoeléctrico. Cuando se encuentren valores de pH superiores a este punto isoeléctrico, la proteína va a presentar una red cargada negativamente. Y bueno, el efecto de varios parámetros sobre la recuperación de las enzimas fueron evaluados y se encontró que el pH pues sí influye de manera significativa en los procesos de extracción. La temperatura en este tipo de sistemas es regulada pues con las mismas reglas que otros sistemas acuosos o los medios no convencionales, pero aquí la eficiencia es mejorada cuando nosotros elevamos la temperatura a cierto valor. Obviamente, pues va a depender mucho qué tanto le estemos elevando, ¿verdad? Va a depender de la estabilidad de la enzima con que se esté trabajando. Y el tipo de disolvente también puede influir en la transferencia proteica de la fase acuosa hasta la fase orgánica. Bueno, los solventes pueden cambiar la estructura, el tamaño y la forma en que se formen las micelas invertidas. Y bueno, ahora vamos a hablar, aunque, bueno, ahí se ha mostrado que las capacidades extractivas de varias biomoléculas que utilizan micelas iónicas inversas, pues es muy buena. Hay un factor que pues limita su uso, que es que la toxicidad de los iones tensoactivos, pues al final de cuentas, pues traen consigo una serie de problemas al momento de realizar procesos posteriores. Por esta razón, pues varios investigadores han sugerido el uso de iones híbrido tensioactivo. Como un ejemplo es la lecitina de soja, para poder obtener sistemas micelares inversos que sean biocompatibles. Y bueno, en este artículo se mostraba un ejemplo donde se utilizó un sistema micelar de este tipo, fue utilizado de manera eficiente para aumentar el factor de purificación de una enzima, que fue la de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, que es como la imagen que vemos en la parte superior. Y esto se logró a través de eliminar las proteínas que
pues resulta tan contaminante. El uso de diferentes proporciones entre micelares y las fases acuosas en esta extracción proporcionó un aumento en la cantidad de actividad de la enzima desde el 13 hasta el 46%. Y pues con esto se demuestra que las soluciones micelares inversas sí resultan adecuadas para poder recuperar una enzima y para mantener también la actividad enzimática, pues no, durante el proceso de extracción no hubo una reducción en esta, sino que al contrario, se mejoró también la actividad que la enzima tenía. Y esto se logra gracias a que los reactivos no desnaturalizan a la enzima. Y bueno, la versatilidad de este tipo de sistemas micelares invertidos, pues ya ha sido confirmado y conduce a pues un potencial mucho mayor de aplicaciones, no solamente en áreas que pretendan purificar, sino también en muchas áreas que puedan hacer uso de este tipo de sistemas. Y bueno, pues para finalizar el trabajo, les voy a platicar un poco sobre lo que nos comentan los autores en las futuras tendencias. Y ellos, bueno, pues dicen que la extracción de biomoléculas en sistemas acuosos de dos fases que están formados por copolímeros, no sé hablar, termoeparador. Estos tienen una fácil recuperación y, bueno, pues estos dan unos buenos resultados en la partición de biomoléculas. Así, también estudiaron ellos la influencia de muchas variables, como lo son la masa molar del copolímero, la concentración del mismo, el porcentaje de PEO en el copolímero y la presencia de cosolutos, así como sales y tensioactivos sobre estas biomoléculas. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos comentan los autores a lo largo del artículo. Y pues nada, eso sería todo de nuestra parte. Aquí tienen las referencias. Este es el artículo del cual sacamos nosotros la información. Y bueno, pues aquí está la referencia del Smith, del cual sacamos la primera parte de la presentación. Gracias por su atención y que tengan excelente día, tarde o noche.